En el presente video se desarrollará el trabajo integrador de la unidad 1 del curso de Medicina Familiar General, realizado por Carla López, Joaquín Manosalva, Mariana Pereira e Ignacio Ponce. Como sabemos, durante este año hemos sido testigos de eventos sin precedentes. Con la aparición del nuevo coronavirus y su rápida expansión, los sistemas de salud han debido adaptarse y reorganizarse con el objetivo de controlar esta pandemia. En la exposición del representante de la OPS, se abordó la reorientación de la atención primaria en este contexto y quedaron en evidencia ciertos puntos a destacar, como por ejemplo el que existe una heterogeneidad en la forma en la que ha intervenido el primer nivel de atención, desde países que lo han dejado de lado hasta aquellos que lo han puesto en el centro de la acción, como por ejemplo Costa Rica. También hay una necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, aprovechando la relación más cercana que se tiene con la comunidad y permitiendo descongestionar otros niveles de atención. Por otro lado, la necesidad de que exista un trabajo en conjunto con la red hospitalaria y las medidas de confinamiento, buscando que se deje de lado la visión hospitalocentrista que se ha visto en la respuesta de la mayoría de los países al control de la pandemia. Por último, la existencia de una importante reorganización de los servicios, adaptándose al manejo y control del virus, con tres funciones esenciales durante la pandemia. 1. La atención centrada en la respuesta al COVID-19. 2. El mantener la continuidad de los servicios esenciales. Y 3. Propiciar la descarga de la atención hospitalaria. La primera pregunta del trabajo hace alusión a las características de la APS que se expresan en el primer nivel de atención en este contexto. Estas características pueden dividirse entre valores, principios y elementos, y destacamos las siguientes. En primer lugar, el derecho al mayor nivel de salud posible, el cual es fundamental, ya que garantiza que los servicios de salud respondan a las necesidades de la población, que haya responsabilidad en este sistema y que la APS se oriente a la calidad, de tal forma que se logre la máxima eficacia y se minimizan a la vez los posibles daños a la salud. Esto se manifiesta en el video cuando se menciona que se debe asegurar la atención del cuidado y la continuidad de los tratamientos para evitar el deterioro de la salud del resto de la población y que para que esto sea posible debe existir un compromiso del equipo y una responsabilidad con el territorio. En segundo lugar, se plantea la intersectorialidad, que significa que el sector de la salud debe trabajar con diferentes sectores y actores para velar por que las políticas públicas se alineen con el fin de maximizar su potencial contribución a la salud, el desarrollo humano. Este principio se hace posible con la creación y el mantenimiento de vínculos entre el sector público y el privado, tanto dentro como fuera de los servicios de salud, incluyendo, por ejemplo, empleo y trabajo, educación, vivienda, producción y distribución de alimentos, entre otros. Y por último, una atención integral, integrada y continua, lo que implica que la cartera de servicios disponibles debe ser suficiente para responder a las necesidades de salud de la población. La integralidad es una función de todo el sistema de salud e incluye a todos los niveles de atención, a la vez que exige la coordinación entre todas las partes de este sistema para garantizar la satisfacción de estas necesidades y su atención a lo largo del tiempo, así como a través de los diferentes niveles y lugares de atención sin interrupción. En este sentido, el expositor de la OPS refiere que existen características irrenunciables de un modelo de atención basado en APS, las que son la centralidad de la persona, familia y comunidad, la integralidad de la atención y la continuidad del cuidado, y que la situación actual no hace diferente que deban mantenerse estas características. Es por esto que no debe perderse de vista la continuidad de servicios esenciales, como la atención de embarazadas y lactantes, enfermedades crónicas, adultos mayores, etc., a la vez que se responde a las necesidades actuales que trae consigo la pandemia. Para lograr este objetivo y frente a la necesidad de adaptación que ha tenido el sistema de salud, han surgido nuevas modalidades que van en este camino, como lo son la atención por medio de videollamadas, atención domiciliaria, acompañamiento telefónico, entre otras. Al aplicarse las orientaciones de la División de Atención Primaria del MinSal, ciertas características del sistema de salud y principios del MAIS se ven afectados, ya sea que se fortalezcan o se debiliten. Entre ellas encontramos la reducción de atención presencial no pertinente y reprogramación de atenciones conforme a lineamientos. Este pilar de la División de Atención Primaria afecta de manera negativa sobre el principio de continuidad del cuidado del MAIS, al suspender actividades presenciales no pertinentes al contexto actual de pandemia, como controles y visitas programadas, se pierde en cierta parte de la continuidad clínica del cuidado. La implementación del triage telefónico y otras medidas como la habilitación de un call center para orientación y seguimiento tienen un impacto positivo de reforzar el principio de continuidad del cuidado. El objetivo más importante de este principio es lograr la eficiencia y eficacia del proceso asistencial, y con estas orientaciones se consigue un flujo expedito y diferenciado en la atención entre quienes tienen mayor riesgo. La implementación de una red de atención primaria diferenciada por existencia de cuadros respiratorios y centros exclusivos de atención respiratoria tiene un reforzamiento positivo de que el modelo esté centrado en las personas. Al separar la atención y disponer de nuevos centros de atención exclusiva, permite adaptar la atención para que sea pertinente culturalmente al contexto de pandemia y asegure el acceso a los grupos más vulnerables como pueden ser casos sospechosos de COVID. Por otro lado, que establecimientos preexistentes atiendan únicamente cuadros respiratorios puede dificultar el acceso a la atención de salud de algún grupo determinado.
El trabajo intersectorial para optimización de recursos como el uso de vehículos municipales tiene un reforzamiento de la integralidad, ya que se uso de redes de apoyo social y comunitario de quienes consultan el sistema y se encuentran en el territorio y centrado en las personas, ya que facilita el acceso a la atención de salud. Entre las recomendaciones se encontraba la difusión de estrategias locales de la comunidad para evitar circulación innecesaria. Esta recomendación fortalece la característica de la APS en Chile de promover la participación de la comunidad y, por otro lado, fortalece el principio de integralidad, ya que refuerza la prevención y promoción de salud mediante la educación activa de la población. Bueno, en la pregunta 3 se nos pide identificar cómo se expresan la integralidad y la intersectorialidad en la respuesta que tuvo Renca frente a la pandemia. Como ya sabemos, la integralidad es uno de los 3 principios irrenunciables del modelo de atención integral de salud, que se basa principalmente en la comprensión del paciente como un ser complejo, más que como una enfermedad que abordaremos desde el punto de vista biomédico. En el caso de Renca se llevaron a cabo distintas estrategias comunales que apuntan a distintas dimensiones de la persona. Por ejemplo, tenemos el caso de que se entrega la atención médica indicada, cuidando la salud física del paciente. También se buscó educar a las personas respecto a la pandemia, con información sobre el COVID, educando a la población. También hubo un aumento en las redes de apoyo social, cuidando también la salud mental y no solo la física. Existe un fortalecimiento de los emprendimientos locales aportando en gran medida a su economía, lo que también aporta a una mejora de su salud mental, entre otras medidas que se tomaron, como también los programas de deporte y el desarrollo cultural. En cuanto a la intersectorialidad, esta consiste en extensión del sector de salud hacia otros sectores, a través de intervenciones coordinadas de distintos entes o instituciones que representan distintos sectores sociales. De esta forma, se tratan problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población en general. En esta oportunidad se nos presentó el caso de Renca, en donde hubo un aporte de distintas entidades para poder llevar a cabo de la mejor manera las medidas preventivas curativas en el contexto de pandemia. Existe un aporte municipal facilitando los recursos e infraestructura para realizar la campaña de vacunación, por ejemplo. Los medios de comunicación y redes sociales también han sido de ayuda para difundir información, no solo del COVID, sino también de otros programas, como el de adulto mayor, de alimentación, etcétera, que también se desarrollan en la comuna. Como se puede observar, hay todo un trabajo en equipo para poder cuidar la salud de la población. Como dijo la enfermera que expuso en el seminario, esto es posible gracias al trabajo en conjunto. En el punto 4, hay que graficar las redes activadas en la experiencia desarrollada por el equipo de salud de la comuna de Maullín. La red de salud cuenta con un hospital tipo 4 que depende del Servicio de Salud de Reloncaví, un CEFAM, un centro de salud y 5 postas rurales. Existe una fuerte articulación entre el hospital de Maullín y el centro de salud próximo a él, que es bidireccional. Esto se explica por la cooperación que existe entre ellos, dado que el CES presta espacios para atención de pacientes ambulatorios y en la otra dirección el laboratorio del hospital realiza los test para COVID-19 que son enviados desde el CES. Hablando sobre la articulación que existe entre el Hospital de Maullín con el CEFAM y con las postas rurales, también es bidireccional, lo que se basa en lo mencionado sobre la toma de exámenes, en donde las muestras son tomadas en los servicios de atención primaria y examinadas en el hospital. Además, ha aumentado la comunicación y la coordinación entre los médicos de ambos niveles, aumentando la resolutividad y disminuyendo las derivaciones. Al observar la gráfica se observa que hay líneas discontinuas entre las postas rurales de Quenuir y La Pasada con el hospital. Esto no significa que la fuerza de la intervención sea más débil, sino que existe una dificultad geográfica, el río Maullín, que impide una comunicación más fluida entre estos centros. También existe una comunicación estrecha entre el Hospital de Maullín y el Servicio de Salud de Reloncaví, ya que el hospital depende de este último. A su vez, el Servicio de Salud de Reloncaví se comunica con la Municipalidad y la Seremía, formando un triángulo de comunicación en el cual se apoya la red asistencial y la comunitaria. Un integrante de la red asistencial que no fue mencionado es el Hospital Puerto Montt. Este es un hospital de alta complejidad, el cual puede ser eventualmente usado como centro de derivación para pacientes graves que se encuentren en el Hospital de Maullín. A su vez, la municipalidad coordina varias estrategias dirigidas a la comunidad, entre ellas se encuentra la asociación que tiene con la Radio Pangal, la cual debido a la pandemia cambió su enfoque de entretención y ahora entrega bloques informativos sobre la situación actual. Sumado a lo anterior, otro nodo que contribuiría en el manejo de la pandemia es la Dirección de Desarrollo Comunitario, que depende de la municipalidad, la cual tiene como objetivo colaborar en la promoción del desarrollo comunitario en los ámbitos social, económico, cultural y deportivo. La pregunta número 5 se plantea en el contexto del hallazgo de un brote de coronavirus en una feria libre en la comuna de Renca. Esto debido a que los feriantes siguieron trabajando en el lugar a pesar de las indicaciones de las autoridades. A partir de lo anterior, en la primera parte de la pregunta se pide identificar y explicar dos necesidades humanas que estén en juego. Según lo visto en talleres anteriores, conocemos que la propuesta del desarrollo a escala humana plantea 9 necesidades humanas fundamentales que determinarán la calidad de vida de las personas en la medida que sean o no satisfechas. Estas necesidades se desenvolverán en distintos ámbitos de las personas y comunidades, presentando a su vez diversas formas de lograr su satisfacción. De esta forma planteamos que en el caso de la feria libre entra en juego en primer lugar la subsistencia, la cual se define como el conjunto de cosas necesarias e imprescindibles para la vida de una persona y que se satisface fundamentalmente al tener una alimentación, abrigo y trabajo adecuados. Lo más probable es que los feriantes sigan trabajando ya que esta es su principal o única fuente de ingresos y de lo contrario no lograrían reunir el dinero suficiente para costear tanto sus requerimientos básicos como los de su familia. A nivel comunitario, sabemos que las ferias libres constituyen una fuente importante para el abastecimiento de alimentos para el resto de la comuna,
por lo que su funcionamiento es primordial. En segundo lugar, se pone en juego la necesidad fundamental de la protección, que se refiere a impedir que una persona o cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. En este sentido, al estar expuestos tanto feriantes como compradores al contagio del virus, se pone en riesgo la salud de ambas partes, debido a la morbilidad y mortalidad que éste trae asociado. Además, la falta de protección laboral y económica por parte de las autoridades es a su vez lo que impide que los vendedores tengan la opción de dejar de trabajar y realizar una cuarentena preventiva. En el apartado B se nos pregunta cómo podríamos satisfacer estas necesidades humanas fundamentales desde la perspectiva del municipio, desde los feriantes y los vecinos. Bueno, como vimos anteriormente, estas necesidades se desenvolverán en distintos ámbitos de las personas y comunidades, presentando a su vez diversas formas de lograr su satisfacción, las que cambiarán según las formas de pensar, las creencias y múltiples factores sociales y culturales de los pueblos. Bueno, en el caso del municipio, podemos ver que hay un aumento de la entrega de ayuda social y económica a través de bonos y cajas solidarias a familias afectadas. También hay una fiscalización y entrega de elementos de protección personal en las ferias de la comuna. Por parte de los feriantes, pueden adaptar su modalidad de trabajo para seguir operando a través de un delivery, disminuyendo el número de trabajadores, etc. También hay reuniones para determinar quiénes se han visto más afectados y brindarles ayuda. Por último, desde el punto de vista de los vecinos, puede existir un abastecimiento de fruta y verduras por otros medios, pueden respetar las medidas de protección que establezcan las autoridades cuando vayan a la feria, etc. La tercera parte de la pregunta dice, ¿cómo interactúan estos satisfactores entre sí y cómo podrían modularse esas interacciones? Para responderla, es necesario tener claro que las necesidades humanas son interdependientes, por lo que si bien el ejercicio de desagregarlas permite organizar su abordaje, es casi imposible no influir de forma transversal en el resto. Esta interdependencia también aplica para sus satisfactores, los que pueden tener diversos efectos en otros que dan cuenta de la misma necesidad o sobre otras. Tal como se expuso, los feriantes siguieron trabajando, ya que más allá del deseo de cuidarse a sí mismos y a la comunidad, el deseo de subsistencia fue mayor. Y el empleo es un modo de satisfacer esta necesidad, a través de la obtención de recursos económicos. Sin embargo, en este caso el trabajo actúa como un satisfactor destructor, lo que significa que si bien es aplicado con la intención de satisfacer una determinada necesidad, no solo impide la posibilidad de su satisfacción en un plazo inmediato, sino que imposibilita por sus efectos colaterales la satisfacción adecuada de otras necesidades. Así, al ir a trabajar, se pretende satisfacer la subsistencia, pero al exponerse al contagio del virus, se afecta de forma negativa tanto su protección como la del resto, teniendo además como posible consecuencia que al enfermarse o tener que cumplir aislamiento, no se puede seguir trabajando y obteniendo estos recursos, viéndose afectadas tanto la subsistencia como la protección. Es por esto que en este punto es en donde deben centrar sus esfuerzos las autoridades, en este caso la municipalidad, ya que al intervenir en alguna de estas necesidades, es posible que también se vean beneficiadas otras. Por ejemplo, algunos de los satisfactores que propusimos actuarían como sinérgicos y que contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades. Por ejemplo, el aumento de la entrega de ayuda social y la reunión con el sindicato de feriantes, ya que a la vez que se incrementa la seguridad laboral y de salud de los trabajadores, se beneficia la necesidad de subsistencia. Por otro lado, hay otros satisfactores que serán singulares, como la entrega de cajas solidarias y la sanitización de focos de contagio, ya que solo satisfacen una necesidad, sin tener mayores repercusiones en el resto. ¿Cómo podría la Dirección de Salud implementar una respuesta basada en promoción de la salud para este caso? Se propone la creación de un plan de promoción de la salud en contexto de crisis, que tiene como ejes principales promover una alimentación saludable y el cuidado de la salud mental. Para este objetivo se puede implementar un sistema de reparto de fruta y verduras con participación de los feriantes, junto con educación sobre alimentación saludable mediante guías y planes de comidas. De esta forma, se promueve el consumo de fruta y verdura, se evita la exposición innecesaria y el contacto directo entre personas, se aumenta el volumen de la venta de los feriantes. También se evita la angustia tanto de feriantes como compradores de salir y exponerse a estas situaciones, cubriendo de esta manera el cuidado de la salud mental de las personas. Llegando al final de la presentación expondremos algunas conclusiones sobre lo aprendido. Durante el transcurso de la unidad pudimos entender cómo funcionan los distintos niveles de atención y cuál es su rol en el sistema de salud chileno. Aprendimos cómo cada uno de estos niveles tiene funciones específicas para lograr una atención integral y eficaz. No obstante, cuando hablamos sobre algún problema de salud en particular que afecta a la totalidad de la población, como ocurre con la pandemia actual, los niveles de atención por sí solos no pueden contener la ingente cantidad de tareas y funciones que se exigen para evitar que la salud de la población se vea afectada. Es por esto que se hace fundamental la participación vertical entre los distintos niveles de atención y la integración de las redes intersectoriales y comunitarias como agentes activos en la contención de la pandemia. Además, pudimos aplicar e integrar los distintos contenidos aprendidos a lo largo de la unidad. Pudimos identificar la importancia de la integralidad y la intersectorialidad del MAIS, y gracias a esto es que fue más fácil identificar en este trabajo cómo pueden aportar los distintos entes para mejorar el sistema, existiendo un trabajo en equipo entre la municipalidad, centros de salud y medios de comunicación. Por otro lado, comprendimos la importancia de integrar la satisfacción armónica de necesidades humanas en el proceso de desarrollo, lo que significa la oportunidad que tengan las personas para vivir ese desarrollo desde sus comienzos, dando origen a un desarrollo sano, autodependiente y participativo. El modelo de atención pasó de ser uno netamente biomédico a uno biopsicosocial, espiritual y cultural.
Es nuestra labor como futuros médicos comprender el sistema de salud y contexto en el que nos desempeñamos, siendo capaces de aplicar este conocimiento para brindar una atención y tratamiento adecuados a los pacientes. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.